Buenas tardes, espero que les haya gustado el refrigerio. Ahora vamos con la tentativa. La tentativa se mantiene prácticamente como está. Toda tentativa conlleva la pena igual a la mitad del delito consumado, pero hay una excepción: se aumenta la pena en los delitos de tentativa de asesinato. Por ejemplo, la tentativa de un asesinato en primer grado no va a ser 10 años, la pena va a ser un término fijo de 20 años. Esto es uno de los cambios que se introduce. Entonces hay unos comentarios que se hace en la exposición de motivos y nos señala que se acogió la recomendación del Departamento de Justicia con respecto a la pena de la tentativa en los delitos que conllevan una pena de 99 años. Esto fue una sugerencia del Departamento de Justicia. Ahora, todo asesinato en primer grado debe ser por un término fijo de 20 años. El Departamento de Justicia entendía que eso era una injusticia, que fuera una pena de 10 años, que eso era muy leniente. Ahora vamos a discutir las causas de inimputabilidad. Sí. Bajo el código vigente, las causas de inimputabilidad son minoridad, incapacidad mental, trastorno mental transitorio, intoxicación voluntaria como excepción, que está en el artículo 41. Ahora, bajo el código propuesto, minoridad, incapacidad mental, el trastorno mental transitorio originalmente no estaba en el proyecto de la Cámara, el proyecto del Senado, 2021. Fue después de un proceso de vistas públicas que se decidió incorporar, y en la última versión del Senado es que está el trastorno mental transitorio. Por aquí tengo la compañera de asistencia legal, que creo que fue IFEDIS, uno de los que debatió, el Colegio de Abogados, asistencia legal, e incluso creo que el mismo Departamento de Justicia solicitó que se dejara el trastorno mental transitorio. Hay un artículo, en el artículo 38 propuesto, a diferencia del actual código, que no están en un artículo definidos. Ahora, este artículo 38 te las menciona cuáles son. Este artículo dice: causas de inimputabilidad, nadie será sancionado por un hecho que constituya delito si al momento de su comisión no es imputable. Se considerarán causas de inimputabilidad las siguientes: minoridad, incapacidad mental, trastorno mental transitorio. La intoxicación voluntaria se regula, y a manera de excepción, en un artículo separado, que es el artículo 42. Entonces vamos al primero, minoridad, ese se queda, permanece igual. La incapacidad mental. En la incapacidad mental, tuvo cambios significativos. Claro, al principio el proyecto del Senado 2021, el que se radicó en marzo, eran unos cambios garrafales, que yo se los voy para que ustedes tengan una idea de todo lo que muchas organizaciones, muchos grupos tuvieron que hacer para que por lo menos se atemperara algo y no fuera tan drástico y tan funesto lo que se tuvo que hacer. Pero ahora, como se quedó por fin, después de muchas vistas, muchos procesos, esto es como se ha quedado. Bajo el artículo 39 del Código Penal vigente, vamos a repasar un poquito, porque yo no sé, ¿verdad? Quizás ustedes, yo no tengo el beneficio de acordarme de los delitos mentalmente, yo tengo que hacer referencia al código. Bajo el artículo 39 del Código Penal vigente, no es imputable quien a causa de enfermedad o defecto mental carezca de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto, o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. Lo que está en rojo, o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley, se eliminó. Eso se eliminó del primer párrafo del artículo. Ahora les puse aquí una gráfica para que vean un análisis comparativo de lo que tenemos, el artículo 39 y el artículo 40 propuesto. Si se fijan, lo de para conducirse de acuerdo con el mandato de la ley se eliminó. Entonces, se incluye este párrafo que está aquí, que está marcado en azul, que es bien interesante porque nos dice
Vamos a leerlo como dice ahora, incapacidad mental. El propuesto. No es imputable quien al momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, carece de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto. Lo de conducirse de acuerdo al mandato de la ley se eliminó. Nos dice los términos enfermedad o defecto mental no incluyen una anormalidad manifiesta solo por reiterada conducta criminal o antisocial. Y luego nos dice, para efectos de la prueba de incapacidad mental, el imputado deberá evidenciar la alegada incapacidad. ¿Ok? Esto es nuevo. Entonces, a manera de ejemplo, para que ustedes vieran cómo era originalmente, el proyecto como había bajado originalmente, el proyecto del Senado 2021 originalmente establecía que el requisito de severidad del defecto mental, que tenía que, y así lo decía, severidad del defecto mental, para que éste pueda ser considerado como un eximiente de responsabilidad penal. Además, también hablaba de defecto mental severo. Disponía originalmente que cualquier otra forma de enfermedad o defecto mental no configuraba la defensa de incapacidad mental, o sea que tenía que ser severo. Esto se eliminó. Además, originalmente establecía la norma que para efectos de la prueba de incapacidad mental, el imputado deberá evidenciar la alegada insanidad con pruebas robustas y convincentes. Esto se eliminó. De hecho, tanto es así que era tan trágico lo que ponía que el mismo Departamento de Justicia, que ya hemos visto, que ha tenido una posición bien conservadora en términos de las recomendaciones que se le ha hecho al código propuesto, el mismo Departamento de Justicia le dio una alerta y puede ser inconstitucional. Vamos a temperarlo. Y eso nos llama la atención porque obviamente lo que había discutido el profesor Vélez, las últimas enmiendas a las reglas de procedimiento criminal, hay unas enmiendas bárbaras que se ha hecho en todo lo que tenga que ver con la procesabilidad y se les requiere incluso a la defensa que renuncie expresamente a unos términos, se les requiere a la defensa que dentro de 5 días tiene que ya informar la prueba pericial, que estamos viendo que el legislador, en términos, esta sensibilidad que tenemos que tener y más, tenemos que admitir que nosotros somos un pueblo que hay mucho problema mental. Nosotros somos lamentablemente una sociedad que tiene problemas mentales. Hay muchas circunstancias, entonces la sociedad debe de tratar de prestarle ayuda a estas personas y lo que estamos haciendo es que la estamos penalizando. La ponemos cada vez más complicado, incluso cuando uno se lee las enmiendas, las últimas, a las reglas de procedimiento criminal, es como si se partiera de la premisa, vamos a castigar a los abogados, porque es que yo creo que los abogados están trayendo estas cuestiones de procesabilidad para obstaculizar a los procesos. Y yo creo que esto es algo que es un poco preocupante. Déjame añadir algo antes Claro. de que también está en la minilla. Yo me imagino que en las vistas públicas que se hicieron, si compareció el Colegio de Médicos, o si compareció la Asociación de Psicólogos, o de Psiquiatras, o lo que sea, es decir, expertos en la conducta humana, tienen que haber rechazado la eliminación de la segunda modalidad en imputabilidad por razón de incapacidad mental, que es de que la persona no puede comportarse de acuerdo al mandato de la ley. Ese es el llamado impulso irresistible. Y eso, desde mediados del siglo XX, ya se ha incorporado en todos los códigos penales. Todo el Código Penal modelo del American Law Institute, desde los 50, ya se entendía que únicamente contemplar la primera modalidad, es decir, que no comprende la criminalidad de su conducta, pues evidentemente esa era la modalidad tradicional, pero desde mediados del siglo XX ya se entendía que había que incorporar el impulso irresistible. Más, el Código Penal de 1974 ya lo incluía. Entonces, al eliminar lo que yo creo que los legisladores deben ser reír de las asociaciones médicas, claro, del mundo occidental, porque realmente es una vuelta hacia atrás. Hasta antes, ya no estamos hablando del 74, pre-74. Me imagino que van a llamar próximamente a las personas de orientación sexual no tradicional criminales, o enfermos, ¿verdad? Que era la visión que había sobre ese comportamiento, esa forma de manifestar su sexualidad como anterioridad al 74. Así que realmente
estamos yendo hacia atrás, antes pre-1974 en cuanto a este aspecto. No sé si los que fueron a las vistas públicas, si ustedes no sé si recuerdan haber visto. No sé, pero yo le voy a pedir a los que tengan internet a ver si se puede meter en servicio legislativo, porque yo creía que lo tenía aquí, no lo tenía, para ver si la Asociación de Psicólogos participó e hizo una ponencia, porque en servicio legislativo aparecen los diferentes grupos que hicieron. Yo tengo aquí las vistas, pero no tengo quienes participaron, porque sería bien interesante ver eso. Entonces ahora vamos, y yo voy a ir un poquito más, si me ven un poquito más deprisa, porque hay mucho material. Claro, aclararle a ustedes que lo más, y así lo habíamos visto, es la parte general. Porque con los delitos las penas cambian y esto, pero lo más importante entendemos la parte general, por eso es la que estamos enfatizando. Entonces vamos ahora a trastorno mental transitorio. Originalmente se había excluido del proyecto del Senado 2021, pero por recomendación del Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de la Mujer se incorporó igualito. El trastorno mental transitorio se mantuvo igual. La intoxicación voluntaria, como les había dicho ahora, la intoxicación voluntaria, es la misma doctrina, se mantiene prácticamente igual, había sido excluida originalmente. Ahora vamos con el profesor Fontané de la participación y de la coautoría, que yo creo que es la parte más interesante, esa yo la quería. Pero realmente no hay mucho que decir. Bien. La idea fundamental, ustedes recuerdan que una de las cosas más interesantes y que yo creo que fue un acierto, era la creación de la figura del cooperador como persona que de alguna manera participa en una conducta delictiva. Ustedes recordarán que el Código Penal del 2004 estableció unas modalidades de autoría y estableció una de cooperador con una responsabilidad en términos de la pena pues distinta a la que tiene el autor o el coautor del delito. El nuevo artículo 40, primero, se elimina toda mención al cooperador. Entonces vamos a ver qué es lo que quedó. Bueno, pues quedó un nuevo artículo 44, donde se dice que los que cooperan con actos anteriores, simultáneos, posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el acto delictivo, será autor del delito o coautor, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si comparamos el Código Penal en cuanto a unas modalidades, esa modalidad en particular de coautor es igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, como se eliminó la modalidad de coautor y se mantuvo un cooperador que podemos llamar cuya participación era indispensable, pues entonces, irónicamente, y me imagino yo que sin quererlo, la Asamblea Legislativa, pues personas que hubieran podido ser procesadas como cooperador, pues ahora ni siquiera podían ser procesadas porque el criterio para ser coautor se mantenía similar en términos de aquellos que son cooperadores, pero son cooperadores indispensables. Recuerden, ¿verdad? Y hay que hacer la distinción. Vamos al artículo 44 del 2004, que hay que repasarlo para entender la diferencia entre uno y el otro. Recuerden que para ser cooperador, según el texto del artículo, son personas que sin ser autores con conocimiento, pero no con conocimiento pleno de la comisión del delito, cooperan de cualquier modo en la comisión del delito. Lo importante era que, lo importante era, o es, porque todavía está vigente, de que esa ayuda del cooperador en la modalidad de cooperador no era indispensable. Si fuera un cooperador cuya participación era indispensable, eso lo convertía entonces en coautor. Entonces, claro, ¿cómo uno hacía esa distinción entre el cooperador coautor y el cooperador no coautor? Habían dos teorías típicas, que era la teoría de los bienes escasos y la teoría del dominio del hecho. La teoría de los bienes escasos hay que ver qué fue lo que usted hizo. Por ejemplo, si una persona le facilita un arma de fuego, a otras personas uno puede plantear que un arma de fuego es un bien escaso. Quizás las estadísticas no lo justificarían en Puerto Rico, ¿verdad? Pero vamos, en términos generales, en el mundo occidental, podría, bueno, ni tampoco, qué sé yo, en Texas, es un bien escaso, pero uno podría decirlo que sí, un vehículo, te presto mi vehículo y sé que vas a cometer alguna actividad delictiva, pero no sé cuál en particular. Yo no creo que un vehículo es un bien escaso.
Así que ese que prestaba el vehículo y que estaba al tanto de que era para una actividad delictiva, pero no tenía pleno conocimiento del mismo, era un cooperador. Por otro lado, la teoría del dominio del hecho es qué participación o qué control tuvo ese cooperador en cuanto a la planificación y realización del delito. Si tienes más control, tomas decisión en términos de la realización y la planificación, pues bueno, tienes un dominio de ese hecho delictivo y por lo tanto te convertías en un cooperador indispensable y por consiguiente coautor. ¿Ok? Bien, estas son las tres interrogantes que uno siempre se hace para hacer esa distinción. Acciones u omisiones fueron indispensables. Es prestar el vehículo, prestar el arma de fuego, dar una llave para un archivo donde hay una información, donde hay dinero, pues evidentemente es un bien escaso, ¿verdad? Y es indispensable. Tuvo conocimiento de los pormenores de la conducta delictiva. ¿Su participación fue suficiente para la ejecución del delito como tal o fue realmente una cosa accesoria? Eran las tres interrogantes. Entonces, claro, al eliminar la figura del cooperador, pues esa persona que prestó el vehículo y que sabía algo de la comisión del delito, pero no todo, pues bueno, bajo el código propuesto no es responsable de ningún tipo de conducta delictiva. Claro, y eso pues como que uno piensa, eso no está a tono con la corriente más represiva de la propuesta del Código Penal, pero la Cámara se dio cuenta. ¿Y qué hizo la Cámara? Para llenar ese vacío, porque entonces el cooperador que era penable bajo el nuevo código no lo era bajo ningún concepto bajo el proyecto del Senado. Pues ¿qué hace la Cámara? Vuelve a la definición de coautoría del Código del 7.4, donde eran los que cooperaran de cualquier modo en la comisión del delito. Es decir, que el que ahora coopera de algún modo que no es indispensable, que ahora sería cooperador, ahora sería coautor. Pero eso es lo que está proponiendo la Cámara. Lo que propuso el Senado fue la eliminación del cooperador, pero entonces tampoco flexibilizó el estatuto de coautoría o de autoría para entonces canalizar esa conducta delictiva. Había ese vacío que no es a tono con la corriente que llevaba, entonces pues la Cámara se percató y entonces vuelve a la definición que el que coopera de cualquier manera, que tuvo que el Tribunal Supremo resolver unos casos como por ejemplo decir que la mera presencia durante la comisión del delito no te puede convertir en coautor. ¿Por qué? Porque bajo ese inciso que fue desagradable, deplorable durante el 74, muchas personas cuya participación era nominal, era insignificante, sin intención criminal, eran procesados como coautores. Eso fue lo que un poco la modalidad de cooperación quiso un poco establecer, ¿verdad? Nuevamente, habrá que establecer desde el punto de vista de fiscalía, si no se aprueba esta disposición, ¿cuál sería la alternativa? ¿Es que no van a acusar o entonces impulsan o presionan indebidamente la definición de un cooperador indispensable? Dime, ¿cómo no? Lo que me llama la atención es con lo de la Cámara, que es una anomalía, es una barbaridad, porque dejan, en el artículo propuesto, dejan a los cooperadores sin cuyos actos, sin cuya ayuda no se hubiese cometido el delito, se deja. Pero a lo último, deprisa, añaden un inciso H que también te ponen al cooperador que coopera de cualquier forma, que vamos a tener como coautores a los dos con las mismas posibles penas cuando realmente son actividades distintas. A mí me parece que lo de la Cámara fue una barbarie después que no se percató de lo que estaba haciendo. Pues tú eres buena. Yo pienso que la Cámara se percató de que el Senado se dio cuenta de que dijo, espérate, los que eran cooperadores antes se nos escaparon. No, vamos a ser los coautores. Y entonces, con esa mala intención, entonces hacen esta propuesta de que cooperan de cualquier otro modo, volviendo nuevamente a la definición del Código Penal del 7.4. Así que yo creo que esta fue realmente la obsesión, por favor. De hecho, este proyecto de Senado, esta parte es tan rara, por decir otra palabra, que en el proyecto del Senado 20 original, ellos habían vuelto a lo de 1974 y habían traído nuevamente la figura de el encubridor. Posteriormente, a través de las vistas públicas y de todo el proceso y todo el mundo explicando que el delito de encubrimiento, que el encubrimiento tiene un delito aparte del Código Penal y que se mantiene así, se consiguió que se saliera, pero originalmente, como leía, el proyecto original, artículo 44, personas responsables. Decía, inicialmente leía, son responsables de delitos los autores y los encubridores, sean personas naturales o jurídicas.
que eso era algo que se criticó del Código del 7.4, porque uno es autor del delito de encubrimiento. El encubrimiento no es una forma de participación, es un delito como tal, ¿ok? Bien, entonces, sobre el artículo este 44, que se incluyó lo que había en el Código Penal, también se incluyó lo del autor o coautor por omisión impropia, ¿verdad? El que violenta su deber de garante, tenía capacidad para actuar, pero como no hace nada se produce un daño y ese daño o ese delictivo le es imputado. Bueno, yo creo que no está mal que se ponga, abona la claridad, pero como quiera, el que incurre en una omisión que es penable es autor directo del delito, es decir, estaría contemplado por el primer inciso de la coautoría, no había que poner un inciso específico para la modalidad de responsabilidad penal por una omisión impropia. Pero lo que está de más, pero tampoco no cambia, ¿verdad? Bien, finalmente, porque fíjense, una de las cosas interesantes es que, y eso lo estaba señalando Ana Paulina, es que aquí hubo unos cambios dramáticos y yo hago aquí un paréntesis para agradecer la asistencia legal al Colegio de Abogados, que fueron esas vistas. Y si no fuera por las ponencias que hicieron, realmente yo no sé qué habría pasado, porque inclusive en los informes del Senado y de la Cámara se reconoce de que siguiendo la recomendación del Colegio de Abogados, siguiendo la recomendación de asistencia legal, entonces hubo unos cambios, ¿verdad?, significativos. Y yo sé que había mucha gente que estaba como que no tenía mucho entusiasmo en ir a las vistas públicas, ¿verdad? Yo creo que es loable que los compañeros lo hayan hecho porque realmente esto ha mejorado bastante con lo que fue el proyecto inicial. Pero bueno, finalmente, y lo que estaba diciendo es que cuando Ana Paulina dice que es interesante lo que se propuso, es todo ese tracto de cambiar, poner, cambiar, modificar. Pero ya cuando uno lo ve en blanco y negro, uno se da cuenta que estamos muy cerca del 7.4 realmente. 7.4 con una onda un poco más, ¿verdad?, más retributiva. Por favor. Que me parece bastante razonable el planteamiento que usted vaya a redundancia, trama con relación a la incorporación nuevamente de ese inciso H, porque las comparecencias que originalmente se iban a dar a la sociedad y compañeros de la sociedad que comparecieron su carácter personal también en distintas regiones judiciales, de las vistas públicas que fueron en varios centros judiciales de la isla, se estuvo reiterando que era bien importante eliminar ese inciso porque obviamente había una brecha demasiado grande con respecto a la responsabilidad penal y que ni siquiera cumplía con el criterio que exige para el cooperador que actualmente está comprendido en el Código Penal. O sea, es tan amplio que no recoge ni siquiera la jurisprudencia interpretativa de lo que ese inciso en el 74 realmente configuraba como cooperador. A esos fines le eliminan la comisión conjunta. Claro, nuestra sospecha es que la Cámara nunca estuvo necesariamente de acuerdo con esa eliminación y que en este proceso, ¿verdad?, de revisión final determinaron que era importante volverlo a incluir. Nos parece, claro está, que se ajustaría como quiera la jurisprudencia interpretativa del 74, que siempre exigió que hubiese algún tipo, ¿verdad?, de relación esencial en la participación con relación al resultado. Claro. Porque si no, violentaría el principio de culpabilidad o de responsabilidad. ¿Dónde está mi intención, verdad? O mi acto negligente, ¿verdad? De hecho, este código reconoce que es personal, subjetiva. Sí. Así que... Bueno, desistimiento del coautor. Esto es algo interesante que se incorpora en la parte esta de coautoría y que cuando yo lo leí tengo que admitir que me satisfizo porque flexibilizaba el estándar establecido por la jurisprudencia en los casos de Suárez y por el Tribunal Superior, que es cuando dos o tres personas cometen un delito y de momento siguen cometiendo otros delitos, si ese coautor se haya desvinculado del coautor 2 y tercero, si eso lo libera de responsabilidad en relación a los delitos que cometen conspirador o coacusado 2 y 3, ¿verdad? En ese aspecto, lo estatuido, lo propuesto por el Senado, realmente era más flexible que estos tres criterios, que realmente era bien difícil bajo los casos de Suárez y los casos de Tribunal Superior, que son casos muy desagradables fácticamente, era bien difícil, ¿verdad?, que un coautor por decir ya no quiero seguir participando y aquellos siguen cometiendo actos delictivos, casi había que establecer que ese nuevo delito es una conducta totalmente independiente y desvinculada de lo primero, y es un estándar bien difícil de establecer. Así que me parecía que era una flexibilización a favor de verdad de ese coautor que desiste de continuar cometiendo un acto delictivo,
Sin embargo, la Cámara eliminó totalmente este párrafo. Se dieron cuenta nuevamente, espérate, esto no está a tono con la corriente nuestra de mayor retribución, de mayor castigo, de mayor responsabilidad. Así que nuevamente se dieron cuenta y lo eliminaron. Ana Paulina, estamos contigo ahora. Ese proceso de comparecer en estas vistas públicas, yo sí tengo que reconocer que el senador José Emilio fue una persona bien receptiva, bien abierta a las propuestas, escuchó a las personas, y vamos a hablar de uno que en ese ya yo sabía que no me iba a poder complacer, pero en casi todo lo que yo propuse a través del Colegio de Abogados se modificaron y se hicieron esas enmiendas, y para mí fue un placer cuando nosotros hicimos un informe como de 200 páginas en el Colegio de Abogados. Fue bien gratificante cuando ver sobre todo lo que vamos a tocar más adelante, los delitos de corrupción pública, porque los delitos de corrupción pública fue una barbaridad, habían bajado las penas, habían quitado figuras importantes, habían quitado a exfuncionarios, habían quitado enriquecimiento injustificado, pero se escuchó y volvieron y lo incorporaron. Entonces, traigo esto porque es bien importante, pues, participar en todos estos procesos que se dan. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente, porque este es el que no me complacieron. Vamos a hablar ahora de los análisis de las penas propuestas en el nuevo Código Penal. Las penas, vamos al artículo 48, con las penas para las personas, ¿no? Para las personas naturales. Entonces, se eliminó la restricción terapéutica. El Colegio de Abogados se opuso a la eliminación de la restricción terapéutica, y en ese momento en las vistas públicas los mismos senadores lo dijeron, que ellos entendían que eso no se utilizaba, que estaban los mecanismos de desvío, que estaba tal, que habían otras formas y que esto no era necesario. Nosotros pues no concurrimos con esta posición. Nosotros entendemos que la restricción terapéutica es una buena medida, porque esta pena está dirigida a la rehabilitación de responsables de delitos por un tratamiento médico, ¿no? Por medio de tratamiento. Esta quedó eliminada del código, la restricción terapéutica. Recuerda que estuvimos hablando sobre si la Asociación de Psicólogos participó. Perfecto. Sí, nos dijeron que sí que participó, y participó mucho en el tema que acabas de mencionar. Perfecto. La doctora Carmen Alviso, que es extraordinaria, el doctor Salvador Santiago. Okay. A quien también conozco, Ángel González Carretillo no lo conozco, pero todos comparecieron fundamentalmente para oponerse a la eliminación de la restricción terapéutica que están mencionando. No sé si pudieron expresarse en cuanto al otro tema, pero estoy seguro que lo habrían hecho, porque es que es un asunto tan evidente. Claro. Creo que no hay ningún código penal en el mundo occidental que haya eliminado el impulso irresistible como una causa de imputabilidad. Ok. Esas son las ventajas de la tecnología que se pueden buscar. Ok. Ahora vamos al delito de reclusión. Perdón, me pasé el 49. Este artículo tiene su antecedente. Básicamente se mantiene igual, pero se elimina. Sin embargo, elimina el segundo párrafo del mismo. Este párrafo que está en el de ahora se eliminó. Y me parece que es bien importante este párrafo, que dice: la pena de reclusión se cumplirá de manera que propicie el tratamiento adecuado para la rehabilitación social del convicto, y debe ser lo menos restrictiva de libertad posible para lograr los propósitos consignados en este código. Eso se eliminó de la reclusión. Vemos como muchas cosas que tienen que ver con la dignidad, con la rehabilitación, cosas de avanzada, lamentablemente pues se han eliminado. Vamos ahora a la restricción domiciliaria. El actual artículo 52 del Código Penal no permite la restricción domiciliaria en casos de delitos graves de primer grado y de segundo grado, pero de tercero y cuarto en los casos graves se permite. En el Código Penal propuesto se elimina la restricción domiciliaria para todo delito grave. ¿Vemos? Hay hacinamiento en las cárceles, hay problemas, se ha establecido que las cárceles no rehabilitan. Sin embargo, pues se ha eliminado la restricción domiciliaria. Sí hay una propuesta en la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes está solicitando que se ponga un segundo párrafo en la restricción domiciliaria,
de forma tal que las personas que sufran de una enfermedad terminal o condición incapacitante degenerativa, previo a certificación médica a tales efectos, o personas convictas que no puedan valerse por sí mismas, que estas personas pues, puedan tener los beneficios de la restricción domiciliaria. Lo de la libertad bajo palabra se mantiene igual. Los servicios comunitarios cambia. Y lo de servicios comunitarios, ahora el artículo propuesto excluye a las personas convictas por delitos graves de la aplicación de una pena de servicios comunitarios. Es más restrictivo que el artículo 54 del Código vigente, ya que el de ahora solo excluye de su aplicación a las personas por delitos de primer grado y segundo grado. Nuevamente vemos que está siendo más restrictivo, que se le está dando menos herramientas al Estado para bregar con el problema que tiene de la criminalidad y para tratar de, por mecanismos más científicos o mecanismos más razonables, poder tratar de que las personas se rehabiliten, porque ya se le está quitando la oportunidad de servicios comunitarios. Yo como abogada he tenido oportunidad de casos, incluso casos graves, que se le han dado servicios comunitarios y ha sido una experiencia muy positiva, incluso después que uno habla con la persona con ese proceso. A mí me parece que esta es una de las que puede hacer cambiar más a esta persona que ha incurrido en conducta delictiva, pero lamentablemente se ha eliminado. En destitución del cargo o empleo, este es nuevo, dice destitución del cargo o empleo público. Este no tiene equivalencia en el Código Penal del 2004. El artículo propuesto integra el derecho penal con el derecho administrativo. Existen leyes especiales relacionadas que establecen la destitución, que eso es otra cosa. Hay leyes especiales que requieren, pero no obstante, se ha traído como algo nuevo. Aquí la Cámara está solicitando incorporar un párrafo que lea: la destitución será tramitada de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales aplicables y en cumplimiento del debido proceso de ley. Lo de la multa se mantiene igual, lo único que se quita es lo de la multa individualizada. Esto no, ok. Eso básicamente lo conversión que se quita, ok. Bien. En el artículo 59, revocación de licencia para conducir, si hay un cambio, el artículo propuesto mantiene prácticamente el texto igual del artículo 62, lo único que ahora se añade un nuevo párrafo donde establece que cuando la muerte se ocasiona al conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, sustancias controladas o menosprecio de la seguridad de los demás, el tribunal revocará la licencia de conducir. Bien. Ok. La pena especial, originalmente las penas iban a ser de 300, la pena especial de 300 y $500. Pero por recomendación de la Oficina de Administración de los Tribunales, se quedó como esta, que son $100 y $300. Ahora tenemos un análisis práctico de lo que hemos tocado hasta ahora. El primer punto que tocaron los compañeros, en cuanto a las recomendaciones de justicia en términos del asesinato y de la causa de inimputabilidad, son recomendaciones de justicia que la legislatura acogió. De hecho, a mí me sorprendió lo del trastorno mental transitorio, pero yo creo que había que dejar esa defensa, mantenerla era imperativo, y más cuando tenemos, como dijo la profesora Cruz, una sociedad que tiene de 10 personas, 8 algún tipo de trastorno mental. Eso es estadística. De hecho, yo conversaba con un psiquiatra muy reconocido aquí, me comentaba que en Puerto Rico hay 7 tipos, bueno, en Puerto Rico no, que en el mundo hay 7 tipos de bipolaridad, 7 tipos diferentes de bipolaridad. O sea, que se puede cometer delitos y ser una persona funcional. O sea, que 7 tipos, yo quedé totalmente sorprendido con esa, pero el hecho de que justicia haya aceptado que se mantuviera esa defensa me parece positivo, y que obviamente estamos primero que estamos en año electoral, y muchos de estos cambios vamos viendo que están yendo a una de hecho esto también trae mucho debate que no vamos a entrar, pero de lo que es un sistema unicameral, un sistema bicameral
en un debate como este, de una cámara a otra, y cuando va a comité de conferencia, y entonces qué quitamos, qué ponemos, etcétera. Yo estaba viendo lo de la restricción terapéutica, que es eliminar lo que es el tratamiento médico, y participó el que era presidente o es presidente de la Universidad Carlos Albizu. Es importante que fíjense que lo que propone, lo que decían los legisladores, que el desvío o task, o yo añado el 404B. Mire, ninguno de esos funciona. Y en la alternativa, que es de avanzada y que hay en otras jurisdicciones en Estados Unidos y en Europa, en corriente, este tipo de restricción terapéutica funciona. Lo que pasa es que aquí o no hay los recursos, no hay la voluntad política, o algo pasa, porque estas otras tres alternativas, y ni los desvíos en la ley 54, ni el TAS, ni el 404E, o desvíos en otras cosas, tenemos que ver que desde el punto de vista del fiscal, el fiscal lo que quiere es estadística. Y la rama judicial lo que quiere es estadística. Yo recuerdo que ponían los ascensores, estamos 98% en casos menos graves, en 96% en casos graves, como si fueran los peloteros. Sí, algo así. Y yo siempre encontré, yo fui un fiscal bastante en ese sentido, porque yo siempre he pensado que el que está acusado, el fiscal es abogado del pueblo de Puerto Rico, o represento al pueblo de Puerto Rico. Pero esa persona que está acusando es parte del pueblo de Puerto Rico, que tú lo estás procesando, pero él sigue siendo parte del pueblo de Puerto Rico. Entonces, esa ficción de las estadísticas siempre me pareció irrazonable, injusta, porque estamos bregando con la libertad de un ser humano. Siempre lo pensé aún siendo fiscal, porque como decía el profesor Félix Vélez, hay una responsabilidad ética, el fiscal tiene una responsabilidad, sigue siendo abogado y tiene una responsabilidad profesional, y no puede estar radicando por radicar, y perdón la expresión, al garete, porque me quiero cubrir o lo que sea. O sea que eso, en cuanto a la figura de la coautoría del artículo del 74 que le añadió, me parece, la Cámara, fue la coautoría. Sí, eso para mí, eso me recuerda a mí la cláusula zafacón. Sí, la cláusula zafacón es como añadir algo más y ponerlo ahí. Porque miren, el cooperador puede ser una persona que por omisión, pero también está el que actúa por omisión, pues es un coautor también, un autor. Y les puedo asegurar que cualquier persona que en fiscalía le presente encargo contra una persona que un grupo de gente cometa delito y alguno desista, a todos le van a radicar. Y a Dios que reparta suerte. Pero quiero aclarar un poquito lo que dije ahorita. O sea, el autor por omisión que explicaba el doctor Fontanet me trae a mí una confusión, o puede ser en términos de cómo el fiscal puede procesar, o también trayendo la figura del cooperador, que también es una figura que también se puede catalogar por omisión. Entonces, en cuanto a la incapacidad mental también, crea como una presunción de que yo tengo que demostrarle al Estado que estoy loco. Como decía don Miguel Velázquez, en paz descanse, come candela. Que trae también problemas en la cuestión de la procesabilidad. Porque antes, si yo entendía que yo no entendía a mi cliente, o mi cliente no entendía el proceso, yo le decía al juez automáticamente de vista preliminar, yo no lo entiendo. Este hombre, yo no lo entiendo. Él no sabe ni qué hace aquí. Y entonces se asignaba una vista de procesabilidad con el doctor Cabrera, y entonces pues determinaba. Casi siempre procesable, pero ahí vamos. Pero tú cumplías con tu responsabilidad. Pero ahora tú pides una procesabilidad y tú tienes que demostrarle al juez por qué, y con prueba documental, etcétera. Por lo menos eso me ha pasado a mí. Esa flexibilidad que había antes para uno cumplir con ese requisito, eso se perdió también. De hecho, miren, lo que pasa aquí es que estamos en una sociedad bien contenciosa. Ejemplo que les doy, mediación de conflicto, ¿ha funcionado? ¿No? Un proyecto que se creó que ni para alteración a la paz. Es más, ahí hay más sangre. Yo iba a fiscalía a ver delitos en los pueblitos, y había más sangre, porque los perjudicados querían más sangre que un asesinato, que los familiares de una víctima de asesinato. Los dejo aquí con el profesor Felipe. Sí. En cuanto a los temas tocados, en cuanto a la tentativa, básicamente llama la atención que la tentativa de asesinato, que históricamente siempre el máximo ha sido 10 años, pues ahora son 20 años, y nosotros hemos visto casos de tentativa de asesinato. Le lanzó con un cuartón, que lo llaman un cuartón, y le tiró para acá, a la cabeza, no le dio, pero lo acusan de tentativa de asesinato. Esta persona se puede poner a 20 años. Que lo más que quizás contradice también esa enmienda, la que incorporaron ahora en este otro proceso de revisión,
Es que hace apenas 2 años se revisó precisamente la disposición que tenía que ver con la tentativa para evaluar si, a la luz de haber incorporado el segundo grado severo después de aprobado el código mediante una enmienda especial, tenía que reformularse la tentativa porque tenía que dársele un término distinto al segundo grado severo. Y en esa legislación se aclaró, en esa ley, que todos los delitos de tentativa iban a estar bajo la misma penalidad de 10 años como máximo, independientemente de la clasificación, y que la distinción con respecto al segundo grado severo no iba a cambiar, ¿verdad?, esa pena máxima. Y entonces eso fue apenas 2 años, o sea que tampoco hay coordinación ni consistencia con respecto a sus propias evaluaciones en este cuatrenio. Sí, definitivamente. Y nada, es todo el indicio de querer subir las penas por subirlas. Y esto es, ahora mismo la Cámara, hay delitos que le ha doblado la pena. Hay delitos que tenían 25 en el Senado y ellos le han dicho, para son 50. Tan sencillo como eso, el doble. Cuando vemos los delitos especiales, vamos a ver, hay unos delitos que tienen unas penas, pues, sumamente altas. De hecho, el catálogo de delito completo es un aumento de pena que lleva. En los mínimos, máximos y en la fija, la pena intermedia. O sea, de eso no le queda la menor duda, que es un aumento significativo en las penas. En cuanto a lo que estaba hablando de las medidas de restricción terapéutica, lamentablemente eso es otra medida más que atenta contra la rehabilitación. Y no se puede comparar con los desvíos, porque los desvíos dependen del consentimiento del fiscal. La restricción terapéutica es una medida que el juez la puede utilizar al momento de imponer la sentencia y no necesita que el fiscal le dé el permiso, porque el TAS, todos estos programas de desvío como la corte de drogas, pues tiene que haber una anuencia del fiscal, y si el fiscal no da su permiso, pues no se da. O si el fiscal da el permiso, tiene que ser por el delito que él diga, que casi siempre quieren decir que es por lo imputado. De hecho, estos desvíos están en precario y han disminuido los casos en desvío porque los fiscales lo que quieren es la gente presa, porque parece que esa es la política que viene de arriba, y cada vez son menos las personas que se están beneficiando de desvío, cuando la corte de drogas ha sido efectiva y han habido, ¿verdad?, personas que se han graduado y se han convertido en personas de provecho. Y eso es un programa que empezó, ¿verdad?, de las pocas cosas que funcionan en Puerto Rico, pues entonces se abandonan. Y entonces ahora la justicia terapéutica, que es una herramienta para el juez, se eliminó. O sea, eso no tiene sentido. O sea, con el problema de adicción que hay en Puerto Rico. Y a veces los jueces, para casos meritorios, esa restricción terapéutica le podía ser un vehículo, una salida para no meter a una gente presa. Inclusive el juez podía utilizarlo para personas que han tenido convicciones consecutivas de embriaguez y lo próximo que le viene es la cárcel, pues el juez puede meterse en esa figura de la justicia terapéutica y buscarle opciones y darle tratamiento y buscar la forma de rehabilitar a esa persona. Lamentablemente, ellos pretenden darle un machetazo a esa figura. Las otras penas, ¿verdad?, de servicios comunitarios, lo único positivo, aunque ya no está disponible para delitos graves, pero el párrafo que le añadieron para hacerla disponible en el artículo 49 del código propuesto por la Cámara, ellos le añaden un segundo párrafo donde para delitos graves hacen disponible este delito cuando se trata de personas que tengan una condición de salud y certificada médicamente, que la persona tenga una incapacidad. El abogado puede solicitar al juez que le dé una restricción domiciliaria. Y la enmienda no distingue en qué tipo de delito. Dice cualquier delito grave. Uno puede concluir que hasta un asesinato se puede beneficiar de esto. Dice que para personas que sufran una enfermedad terminal o condición incapacitante degenerativa. Claro, esto se parece un tanto a la figura del código vigente del diferimiento de la ejecución de la sentencia, que eso está ahí en el código, pero casi nadie lo utiliza. Normalmente a veces uno pide al juez que le dé unos días, ¿verdad? Porque hay un inciso que tú puedes diferir la sentencia hasta por 10 días. Pero en caso de que la persona tenga una enfermedad terminal, el juez te puede diferir la sentencia. En vez de irse para la cárcel, lo manda para la casa. Yo sé de un caso, ¿verdad?, de un abogado de Cagua. Tenía un cliente con una convicción de asesinato en segundo grado. En el proceso, él desarrolló una condición
de los riñones y esta persona necesitaba, creo que 2 veces a la semana o 3 veces, no recuerdo la cantidad de veces, necesitaba diálisis. Y entonces Corrección dijo, yo no tengo la capacidad para darle el tratamiento a esa persona. Él logró que Corrección le certificara que no tenían la capacidad de darle el tratamiento y que no podían disponer de un vehículo para estar llevándolo y trayéndolo fuera, y que ellos realmente para Corrección era oneroso. Consiguió una certificación y el juez le dio un diferimiento a la sentencia. Si la condición mejora, a lo mejor, pues a lo mejor, pero si pasan 10 años, la sentencia se queda. Claro, en el diferimiento de la sentencia no pone condiciones a ese diferimiento. Pues se va para tu casa. Pero no tiene la condición de que estés confinado en la casa, ¿verdad? Pero en el caso de la restricción domiciliaria, pues ese es otro vehículo que yo creo que los abogados pueden ser útiles. Hay personas que tengan una condición de salud y usted le puede decir al juez, mire, esta persona tiene unos tratamientos, tiene unos médicos fijos, encarcelarlo no es una medida, dele una restricción domiciliaria. Y entonces, claro, usted tiene que llevar la prueba médica y el juez le puede dar ese tipo de servicio. O sea que de lo poquito bueno que trae ese código, yo creo que esta es una de las cosas. Es una variante al diferimiento de la ejecución de la sentencia, pero está acá en el otro lado y el juez pues tiene ese otro vehículo. Si yo tuviera el caso de una persona que está incapacitada y tengo prueba médica que lo evidencia y que el Corrección y el sistema no le puede dar el tratamiento, yo intento primero un diferimiento de la ejecución de la sentencia. Si no, pues déle una restricción domiciliaria. En servicios comunitarios ahora lo limitan también a delitos menos graves. Antes se permitía hasta delitos de tercer grado. Esto de la destitución de cargo realmente no tiene mucha lógica, porque para eso existen procedimientos administrativos, que son las agencias administrativas las que se encargan de ese proceso. O sea, no creo que eso deba estar en el Código Penal.